La cruz. Neville Goddard, 17 de mayo de 1963. Hoy será muy práctico y sin embargo lo encontrará muy espiritual, lo cual para mí es lo más práctico. Cuando ve una cruz, piensa en sufrimiento. Y oye a alguien decir que fue crucificado, piensa, como el mundo indudablemente piensa, que es un estado de sufrimiento. Y si le dijera que la cruz es un anillo de bodas espiritual, lo creería. Cuando ve a alguien que lleva un anillo de bodas, sabe que hay una unión, que hay un matrimonio, y que debería haber amor en ese estado, debería haberlo. Pero permítame decirle que, cuando vea la cruz de aquí en adelante, piense en un anillo de bodas espiritual, porque realmente lo es, porque la cruz es el símbolo de Dios haciéndose hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios, y eso es la cruz. La enseñanza central de la Biblia es la cruz. Él realmente se convierte en nosotros, se clava a sí mismo sobre nosotros. Porque estábamos muertos, y Él estaba vivo, y amó tanto a la criatura que se convirtió en su propia creación para convertirla, para transformarla como Pigmalión y Galatea en sí mismo. Ahora, se nos dice en Génesis que un hombrecito es dado aparentemente a otro, pero todos los mandamientos en la Biblia son para Dios por Dios. Porque el hombre no estaba vivo. Y Él le ordena al hombre que deje todo y se una a su esposa, y entonces se convierten en una sola carne. Así que cuando leemos la Biblia y vemos los cuerpos de hombre-mujer, usted podría pensar que cuando lee acerca de una mujer se refiere a una mujer. No, no es así. Cuando lee acerca de un hombre se refiere a un varón. No, no es así. Sea hombre o mujer, está hablando de nosotros. Y en cuanto a la mujer, se nos dice en la primera carta de Pablo a Timoteo, y la mujer será salva por la procreación de hijos. Si toma esa frase, la procreación de hijos, y va al final de la página, debería estar en su Biblia, está en mi Biblia, en todas mis Biblias, tengo muchas, hay una pequeña nota al final de la página que nos dice que esa frase, procreación de hijos, literalmente significa, por el nacimiento del niño. Definitivamente, el niño. Así que la mujer se salva por el nacimiento del niño. 2:15. Bueno, yo soy esa mujer. Soy un hombre, un macho. He engendrado 2 hijos. Mis hijos viven en este mundo. Estoy casado. Pero yo soy la mujer de la que se habla en ese pasaje, el último versículo del 2º capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo. Yo soy la mujer, Dios es el esposo. Escuche estas palabras con atención, canta, o estéril, comienza Isaías 54, canta, o estéril, porque serás más fértil que las casadas, versículo 1. En el mismo capítulo, Isaías 54:5, se hace la declaración, tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. Mi hacedor es mi esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre. Ahora se me dice que Él tiene que convertirse en mí y unirse a mí, porque yo soy su esposa. Él tuvo que dejar todo y olvidarlo todo y así unirse a mí, nos convertimos en una sola carne. Ahora bien, Pablo nos dice que al final, cuando termina su obra, hace esta declaración, de ahora en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesús, Gálatas 6:17. No son pequeños agujeros aquí, ni una corona de espinas en la cabeza, ni una herida en el costado, ni agujeros en los pies, sino que todo lo que se dice de Él lo experimentas aparentemente en tu cuerpo. Pasas por todas las experiencias, y eso ocurre en tu cuerpo. Su nacimiento, su paternidad, todo lo que hay en el mundo ocurre en ti, así que llevas en tu cuerpo las marcas de Jesús. Mientras tanto, veamos lo que sucedió después de que se le hizo este comentario al hombre. Si lees Génesis, son solo 400 años, si lees Éxodo y las cartas de Pablo, son 430 años después de la promesa, y esto es lo que él llama la ley. Él dijo, nadie se justifica ante Dios por la ley. Sin embargo, aquí estaba la ley, y Dios nos la dio a causa de la transgresión. Paga hasta la enésima parte, hasta la más simple pizca de la transgresión de uno, sea cual sea.
Y aquí, úsala, pero no puedes ser justificado por ella. Pero aprende la ley, porque se nos dice en el primer capítulo del libro de los Salmos, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Dios, porque en todo lo que hace prospera. Esta es una promesa. Medita en ella. No es la promesa real, pero es una promesa con respecto a la ley de Dios. La verdadera promesa la precedió por 400 años si leemos un libro y 430 si leemos otro libro. Pero, independientemente de eso, precede a esta ley. Pero bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, porque en todo lo que hace prosperará. No puedes fallar en la ley. Pero no importa cuán sabiamente ejerzas tu talento, que es el uso de la ley, de ninguna manera te califica para las marcas del cuerpo de Jesús. Eso es gracia, ese es el don. Sucederá sin importar lo que hagas en este mundo. Ninguna persona en este mundo fallará. No puede fallar porque tú, personalmente, no lo estás haciendo. Tú eres la novia de Dios. Es Dios quien lo está haciendo, y Dios lo está haciendo en nosotros. Él se enamoró de nosotros, como se nos dice en el primer capítulo de Efesios, Él nos escogió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Así que yo fui su elección antes de la fundación del mundo. Él me seleccionó, como un hombre sale a buscar a una mujer que quiere, y la quiere con todo su corazón para que lleve su nombre y tenga hijos, si puede tenerlos. En este caso, solo un hijo va a tener Dios de ti, solo uno. Solo uno, como te dijo en el capítulo 3, el versículo 16 de Gálatas, solo habrá uno. Todos van a tener uno para demostrar que Dios te ama y se hizo tú. Ese va a ser el Hijo de Dios, y va a ser tu hijo porque ese hijo te va a llamar Padre. Aunque yo soy su novia y aparentemente mujer, en este estado, se hace una declaración maravillosa, todos seremos uno en Jesucristo. Y la frase en griego, todos serán uno en Jesucristo, todos serán masculinos. ¿Por qué no la usaron? Nunca lo sabré, pero ahí está todos seremos uno, y esa frase todos serán uno traducida literalmente como, todos serán masculinos. Él se enamoró del hombre genérico, en un sentido con mayúscula, aunque en este nivel, todos estamos divididos en dos, masculino y femenino. Ahora, volvamos a la ley. En todo lo que hagas, prosperarás si te atienes a la ley. Y la ley es tan simple como esto: mientras estoy aquí ahora, podría estar en 12 segundos en 12 estados de conciencia diferentes. Puedo pensar en ti, pensar en el otro, y entonces, de repente, todo lo que pienso es un estado de conciencia. Podría estar en tantos estados como segundos hay en el tiempo en que estoy pensando. Pero el estado que voy a externalizar, objetivar y hacer real en mi mundo es el estado que ocupo más que los demás. Ese estado al que regreso más constantemente constituye mi hogar, mi verdadero yo. Y entonces, entro en un estado. Si esta noche quieres riqueza, que nadie en este mundo te lo diga, no deberías quererla. Si quieres salud, que nadie te lo diga, no deberías quererla. No me importa lo que desees ahora en este mundo. Puede que después de que te dé cuenta te canses de ello. Sabemos eso en el mundo. Hay personas que construyen una casa, gastan una fortuna en la casa, están en ella solo por cuestión de momentos y se cansan de ella. No solo cambia la casa en sí, sino que las relaciones familiares en el hogar cambian, y no quieren ninguna parte de esa casa porque ni las relaciones que la ocupan. No quieren la casa, no quieren las relaciones, y no quieren ninguna parte de ella. Y sin embargo, la quisieron, aparentemente, para siempre cuando la consiguieron. Así es la vida. No hay nada estático en este mundo porque el hombre en cualquier momento del tiempo puede cambiar de estado. Así que cuando sabes lo que quieres, no me importa lo que quieras. ¿Quieres estar felizmente casado? Está perfectamente bien. Hay gente en todo el mundo hoy en día, muchos de ellos están en el candelero, compitiendo por el cargo más alto de este país, que querían un cambio de relaciones matrimoniales más que el cargo más alto del país.
Porque si lo quisieran más que ese cambio, se habrían sometido a lo que consideraban la relación desagradable con la esperanza de engañar a los votantes mañana porque lo querían. No, querían un cambio de esta relación más que el cargo más alto de este país, y lo hicieron. Por eso digo que no hay una imagen estática en este mundo. Esta noche, que nadie te pregunte si la quieres. Permíteme citar a una de las mentes verdaderamente grandes y despiertas de toda la eternidad, Blake: no considero que ni los justos ni los malvados estén en un estado supremo, sino que son simplemente estados de sueño en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal, la visión del juicio final. Así que caigo en un estado. Me pareció bueno, y es bueno porque lo anhelaba. Estoy en él. Puede que me canse de él en cuestión de momentos o en cuestión de 30 años o en algún otro periodo de tiempo. No era ni bueno ni malo, simplemente un estado. Hay infinitos estados en el mundo en los que el hombre cae. Pero cuando llegas aquí, no deberías caer en estados, deberías entrar deliberadamente en un estado. Aunque pienses, bueno, ahora esto es un estado, pero no caigas en él. Con los ojos bien abiertos, quiero ser rico. Tal como concibes que es la riqueza. Siendo todas las cosas relativas, lo que tú y yo consideramos un ingreso normal para vivir con dignidad en nuestro mundo actual sería el ingreso de un millonario en la mayor parte de este mundo, si piensas en un número X de miles que necesitas para vivir bien en este mundo en el que vivimos. Pero si vas al 90%, tal vez al 95% del mundo, si tuvieras ese tipo de ingresos, serías un rey de reyes en su área. Así que todas las cosas son relativas. Entonces, donde quiera que estés, ¿qué es lo que quieres? Y díselo. Bueno, cuando sepas exactamente lo que quieres, escucha las palabras: bienaventurado el hombre, esta es una bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, porque en todo lo que hace prosperará. No puedes fracasar si te deleitas en la ley del Señor. No alimentas tu mente con nada que no sea la imagen que deseas que se exteriorice en tu mundo. Si hoy la razón niega la imagen, niegas la razón. Si hay algo en este mundo, si tus sentidos te dictan que estos son los hechos de la vida, pero están en conflicto con la imagen que quieres exteriorizar, niegas tus sentidos. Niega por completo los sentidos y la razón y alberga la imagen, porque esta es la creatividad de Dios. Y así vivo esta noche en la suposición de que soy el hombre que quiero ser, aunque todo, la razón y los sentidos, lo nieguen, pero vivo en ello y hablo por experiencia. Luego, al final de un futuro no muy lejano, empiezo a cristalizarlo y a exteriorizarlo. Y luego lo duplico. Se lo cuento a otros y ellos empiezan a duplicarlo, y luego se lo cuentan a otros. Al cabo de unos años tenemos cientos y cientos de testigos de este principio. Importa lo que piense el mundo. Importa lo que cualquier persona de este mundo me diga sobre ellos si puedo duplicarlo y probarlo por experiencia. Bueno, esta es la ley de Dios. La ley es condicional. No puedo sentir lástima por mí mismo y esperar y amar a algún profesional que apriete un botón, dejándome como estoy, y luego produzca resultados para mí. Lo tengo todo el tiempo. Alguien llama y dice, harías esto y lo otro. Comillas. El propósito de todo esto es producir un cambio en el individuo, no solo un cambio en las circunstancias que lo rodean, donde se desvanece como la nieve cuando sale el sol. Es producir en el individuo un cambio que sostenga el cambio cuando se exteriorice en el mundo. Pero alguien dirá, ¿sabes? Mi gente no está pagando el alquiler. 3 de ellos ahora están atrasados, me deben 3 meses, y quieren que de alguna extraña manera produzcas un pequeño milagro en el que todos pongan su dinero. Y siguen tan amargados como antes de la pérdida de los 3 meses. Siguen exactamente donde estaban antes de la llamada y piensan que el pequeño apretón de botones va a producir un cambio en su vida. Ese llamado se repetirá día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año hasta que puedas producir en ellos, los que llaman, un cambio en su propio corazón.
Cuando lo produzcas en ellos, no necesitarán llamarte nunca más, por la sencilla razón de que el cambio en ellos se exterioriza en su mundo. Y funciona de esa manera. Así que si hay un practicante aquí, no tienes que presionar botones, sino que produces cambios en ellos. Y puedo decirte que no necesitas los ingresos de ningún ser de este mundo. Si te pagan, muy bien, pero no dependas de los ingresos de ninguna persona de este mundo. No lo necesitas. Tu propia conciencia de riqueza producirá riqueza. Tendrás a todos en este mundo, y simplemente fluirá como un río hacia ti. No dependas de nadie. Nadie es tu fuente de abastecimiento. La única fuente es Dios, y su nombre es Yo Soy. Ese es Dios. No hay otro Dios. Así que si llaman, que llamen. Traten de persuadirse de que han cambiado su actitud hacia sí mismos, hacia la vida. Ese cambio en ellos resultará automáticamente en un cambio en sus vidas. No pueden evitarlo. Pero cuando alguien los hace sentir, y aquí, les digo esto debido a una llamada reciente, donde en la ciudad 3 personas diferentes de diferentes grupos, no todos del mismo así llamado ismo, diferentes ismos, y le dicen, siempre tendrás que depender de mí para producir estas cosas para ti. Bueno, aquí esta pobre niña lo cree, y entonces envía X cantidad de dólares cada mes a este, al otro, y luego llama al que habla. Siempre le he advertido, no me envíes ni un centavo, que no tiene ni 10 centavos, no me envíes ni 5 centavos. Quiero producir en ti el cambio. Pero ella creía tan completamente que podían influir en ella que a menos que los invocara, estas cosas volverían a ocurrir. Pero vuelven a ocurrir y vuelven a ocurrir y vuelven a ocurrir. ¿Cómo hacer que realmente crea en Dios? El único Dios en el mundo es su propio y maravilloso Yo Soy. Ahora bien, aquí está la historia. Él la amaba más de lo que cualquier hombre en este mundo podría amarla jamás. Yo amo a mi esposa, y ella y yo juntos produjimos en este mundo esta gloriosa hija, y nos deleitamos en la hija que tenemos. Pero yo no podría en la eternidad, como hombre, amar a mi esposa al grado en que Dios nos ama. Dios la amó tanto que se convirtió en ella, y es uno con ella. Y su nombre no es Neville, su nombre es Yo Soy. Ese es su nombre. Él está anclado en ella, crucificado en ella. Ella no era más que un pensamiento, eso es todo lo que era para él, y él la amó tanto que se clavó en ella y olvidó por completo su divinidad. En realidad, se adhirió a ella, y no la dejará ir hasta que se conviertan en uno, no dos. Eran dos en el principio, Dios y esta a quien él amaba, al final, solo uno. Y para él está tan perdido en su identidad que cuando se eleva en ella, es ella, no es otra. Es simplemente el individuo del que se enamoró. Él le da su nombre. Ella no tenía ninguno. Él le da su nombre, y ella lleva el nombre, y es Yo Soy. Ella despierta ahora. De ahora en adelante que nadie me moleste, que no me molesten, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Y estas son las marcas de Jesús. No las vas a encontrar como te dice el mundo religioso con los estigmas, las manos sangrantes y la cabeza sangrante y el costado sangrante y los pies sangrantes. No son las marcas de Jesús. Yo las he tenido, y son maravillosas. Es una emoción más allá del sueño, más salvaje cuando te sientes absorbido como un vórtice, o una serie de vórtices, absorbidos por este cuerpo. Yo lo he tenido, pero no son las marcas de Jesús. Las señales de Jesús están escritas en forma dramática en las Escrituras. La primera señal de Jesús, pero la primera de todas, es la resurrección, esa es la primera señal. ¿Cómo se marca eso? Cuando el individuo despierta de un sueño profundo y descubre que, antes de ese momento, estaba muerto, porque despierta en una tumba y nadie más que los muertos está enterrado. Así que los entierran. Y si una persona está ahora en un sepulcro, el Santo Sepulcro, se despierta y se encuentra despierto y vivo, pero está en una tumba. Entonces debe haber resucitado. Esa es la primera señal.
La segunda señal es su nacimiento. Sale de él, y sale de ese sepulcro tal como un niño físico sale de un útero físico. Y luego vienen las otras señales en el descubrimiento. Entonces lo miras. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió el Espíritu de su Hijo a mi corazón clamando, Padre. Cuando llegó la plenitud del tiempo, cuando el embarazo de 9 meses terminó, 9 meses podrían ser 9 eras. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió el Espíritu de su Hijo a mi corazón clamando, Padre. Así que en mi ser, cuando llegó la plenitud del tiempo, su Hijo viene y me llama, Padre. Si me llama, Padre, la obra de Dios en mí está completa. Porque me usó como su esposa, se unió a mí y no me dejó ir. Pero tenía que producir su poder creativo, y tenía que producirlo produciendo un hijo. Produjo en mí un hijo que me llama, Padre, después de que llegó la plenitud del tiempo. Así que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, si lo quieren, el capítulo 4, el versículo 4 de Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a mi corazón, clamando, Padre. Y entonces el Hijo me llama, Padre. Su obra en mí está completa. Un paso más para llevar las marcas de Jesús. Pero Él lo da, y ahora estamos en el capítulo 10, el versículo 20 de Hebreos, y me desnuda de arriba abajo, y se llama, la cortina que separaba al hombre de Dios. Hay una pequeña membrana que debe ser cortada, y eso que separaba al hombre de Dios ahora está partido por la mitad, y se llama, la cortina que es su carne. Lo sientes todo en tu cuerpo. Todo lo que estoy diciendo, en realidad sientes que está sucediendo aquí. Pero no está en esto, sino que lo sientes aquí, porque esto es la sombra del cuerpo real. Así que en realidad, de alguna manera, tiene todos los efectos que obtienes en las profundidades. El cuerpo real, el cuerpo inmortal proyecta su sombra sobre esto y sientes que está sucediendo aquí. Pero no es así, está en el alma, en tu verdadero yo, así que aquí, esta noche, ustedes podrían aplicar sabiamente la ley de Dios, y ningún ser en el mundo puede impedirles llegar a ser lo que quieren ser. Si se detienen por un momento y observan la lista del mundo, tomen a todos los grandes hombres llamados inteligentes, sabios, maravillosos del mundo, a todos los grandes políticos del mundo, a cualquiera de ellos, retrocedan, solo un breve tiempo y verán que todos ellos serán exactamente como ustedes son ahora. No tenían ninguna razón en el mundo para creer que son lo que son hoy, pero ninguno. Ninguno está dotado de más inteligencia, de más poder. Indudablemente, el 99% de ellos cayeron en estos estados. No quiero que caigan en ellos, quiero que entren deliberadamente en estos estados. Si caen en un estado cuando la convulsión se produce como siempre ocurre en el mundo y ustedes son vaciados de ese estado, puede que no sepan cómo regresar a él porque no entraron en él deliberadamente. Si entras en esos estados deliberadamente, no importa qué convulsión haya tenido lugar, y se producirán, siempre se producen, ni cómo vuelvas a ese estado si es un estado cómodo en el que estar. Puedes entrar en cualquier estado que desees en este mundo, pero si no sabes que estás en un estado y piensas, bueno, esto es simplemente algo natural basado en mi nacimiento, entonces, cuando te vacías de ese estado, es posible que nunca encuentres el camino de regreso a ese estado, pero puedes. Todo el mundo en este mundo podría entrar en el estado que elija. Hablo por experiencia, ya que tengo más de 900 cartas en casa que dan testimonio de una entrada deliberada en un estado de personas que no sabían nada de esto antes, pero simplemente decidieron adoptar un estado al que entrarían, entraron en ese estado, vieron el mundo desde allí como si fuera real y luego, de una manera que no podían definir ni idear conscientemente, el estado apareció y se volvió real en su mundo. Todo el mundo puede hacerlo, pero no lo olviden, no caigan en ello, háganlo deliberadamente. Esta noche, si yo quisiera ser, y lo nombro, cualquier cosa en este mundo, entonces déjenme asumir ahora que soy el hombre que quiero ser.
Permaneciendo en ello, déjenme ver el mundo y verlo mentalmente como lo vería si fuera verdad. Si lo hago, me estoy deleitando en la ley de Dios, y en todo lo que hago, prospero. Nadie puede detenerlo. Pero no importa cómo lo haga, no puedo ganar la gracia porque la gracia no se puede ganar. La gracia es un regalo. Y como es un regalo, es incondicional, y ese es mi glorioso concepto en este mundo. Nadie puede fallar, así que si esta noche ustedes son un pobre de pobres, cuando en la plenitud de los tiempos Dios los esté llamando, recibirán el reino. Y el más grande en este mundo no se compara con el más pequeño en el reino. Así puede ser que en el momento en que te llamen desconocido, seas pobre como un ratón de iglesia y no tengas nada en este mundo que te apoye para entrar, pero no lo necesitas. Te conviertes en heredero, el heredero de Dios, en ese momento en que haya llegado la plenitud de los tiempos. Pero en el intervalo, mientras esperas la plenitud del tiempo, usa la ley de Dios. La ley de Dios nunca te fallará, pero no te califica para recibir su gracia. Si pudieras calificar para recibir su gracia, entonces no es gracia. Porque gracia significa regalo inmerecido, algo dado sin mérito de tu parte. Es amor en acción que no es ganado por aquel a quien se le da. No podrías ganártelo. Por otro lado, si has hecho algo de lo cual te avergüenzas, permíteme consolarte con el capítulo 11 de Romanos. Dios sujetó a todos a desobediencia, para tener misericordia de todos, versículo 32. Si no fuera por la misericordia divina, nadie podría salvarse, pero la misericordia divina no se eligió en sí mismo antes de la fundación del mundo. Él me eligió a mí, Él te eligió a ti. No recuerdo cuándo se desparramó sobre mí. He tenido momentos en los que he tenido recuerdos de la emoción. Fue una emoción, puedo decírtelo. No fue dolor para mí. No sé qué fue para Dios que se clavó en mí, pero para mí, en quien se clavó, pues yo soy la cruz, este es el árbol del que él cuelga, y cuando se clavó en mí, el árbol cobró vida, y fue una emoción. No hubo dolor alguno, en lo que a mí respecta. Puede que haya sido un dolor para él, que me amaba tanto que se colgó de mí, y así nos dice Blake, los dioses de la tierra y el mar buscaron en la naturaleza este árbol, pero su búsqueda fue en vano. Crece uno en el cerebro humano, Songs of Experience. Así que aquí, en mi cerebro, está clavado y la extensión está justo en este cuerpo. Pero en lo que a mí respecta, no hubo dolor. Fue un deleite extático, un deleite supremo, cuando me dio vida. Y luego, se adhirió a mí, permaneció fiel a su amor, y luego me despertó. Hoy puedo decir con Pablo, ahora llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. El nacimiento desde arriba, el recuerdo de él es tan vívido, la resurrección de la tumba es tan vívida, el descubrimiento de David es tan vívido, la división de este cuerpo de arriba a abajo y el ascenso por la médula espinal hasta mi cráneo son tan vívidos. Todas estas marcas de Jesús las llevo en mi cuerpo. Así que sé que esta es la última vez, Él ha completado su obra en mí y tenía que dar a luz solo un hijo. Escuche las palabras, el capítulo 3, el versículo 16 de Gálatas, y aquí promete dar a luz uno. La palabra griega realmente significa semilla, y la versión King James traduce la palabra como semilla, pero para darle significado en la traducción moderna, la versión estándar revisada, traducen la palabra semilla como descendencia. Y entonces se nos dice en Gálatas 3:16 que esta descendencia, y luego dijeron, él no dice descendencia, refiriéndose a muchos, sino descendencia, refiriéndose a uno, que es su descendencia, que es Cristo. Ahora bien, cuando oyes la palabra Cristo, si eres cristiano, piensas automáticamente en Jesucristo. La palabra Cristo en griego es la misma palabra que la palabra Mesías en hebreo, idéntica, la palabra significa ungido. Así que yo traigo a Cristo, mi descendencia, y tú piensas solo en términos de Jesucristo. Vuelve a decir, úngelo, este es. Vuelve a 1 Samuel y de quién se habla. Ese es, levántate y úngelo.
Es mi escogido. 16:12. Es David. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmos 2:7. Él es el ungido. Es David quien aparece, David es el ungido. Bien, entonces, ¿quién es Jesús? Dios mismo, tú eres Él. Porque cuando Dios logra darse a sí mismo, ¿quién se da a sí mismo? Por eso, tú, que comenzaste en el tiempo, cuando Él, tu esposo, tu hacedor es tu esposo, el Señor de los ejércitos es su nombre, el esposo debe dejar todo y unirse a su esposa hasta que sean uno solo. Cuando se vuelven uno, el que fue tu hacedor, que tanto te amó, que se convirtió en el esposo, cuando se vuelven uno, tienen una descendencia. La descendencia prueba quiénes son ustedes. Pero la descendencia es el Hijo unigénito de Dios, que es el ungido David. Y entonces lo ves. Cada uno dará a luz a uno solo, y ese es el Hijo de Dios. La gente no puede ver bien el misterio de que Jesús, la palabra Jesús significa, Jehová salva, eso es lo que significa la palabra. En realidad es Jehová y el nombre de Jehová es Yo soy. Y entonces cuando el niño aparece, Él es el Hijo de Yo soy. En el Antiguo Testamento, se nos revela de la manera más maravillosa, pero el hombre no puede creer del todo que la palabra Jesé significa Yo soy. Tenemos todo tipo de Jesés en el mundo. La gente se llama a sí misma Jesé, Jesé esto, Jesé aquello, y para ellos es un nombre. La palabra Jesé es Yo soy. Bueno, ¿de quién eres hijo? Yo soy el hijo de Jesé, eso es lo que dijo David. ¿Y quién es Jesé? Yo soy. Así que cuando te acercas porque Él te dio a sí mismo de tal manera que eres uno con Dios. Pero ¿cómo lo sabré? Espera un poco, y entonces un niño será traído de ti. Cuando el niño venga, lo reconocerás. Él siempre fue el Hijo de Dios. Ahora Él es tu Hijo, por lo tanto, tú eres Dios. Así que el propósito de todo este fabuloso y maravilloso drama es hacer realidad su propósito predeterminado. Y el propósito es entregarse a mí, a ti, a todos nosotros, como si no hubiera otros en el mundo, solo tú y Dios en el principio, y finalmente solo tú como Dios. Ese es el gran sacrificio, Él se entrega completamente a ti, ya no hay dos. El único cielo es tu Hijo dando testimonio de tu paternidad, y el Hijo es David. Pero mientras tanto, aplicamos el principio de su ley. Bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor, porque en todo lo que hace prosperará. Y la ley es condicional, no hace acepción de personas. Puedes ser la persona más sabia, más amable y más bondadosa del mundo. Empiezas a sentir lástima por ti mismo y estás entrando en el estado que dará el fruto de ese estado, y tendrás todas las razones del mundo para sentir lástima por ti mismo. No envidies a nadie, ellos solo están en un estado. O están en ese estado deliberadamente, conscientemente, o entraron en él sin darse cuenta. Te pido que entres en cada estado conscientemente. Puedes ser saludable, puedes ser rico, puedes ser famoso y puedes ser cualquier cosa en este mundo. Y no hay ningún hombre en el mundo, basado en el estado que ocupa hoy, que sea digno de tu admiración, ninguna persona en el mundo. Alguien está en un estado en el que es aclamado como una gran persona. No es más que un estado, y la gente se inclina ante él y lo convierte en un Dios. Solo hay un Dios y su nombre es Yo soy. Así que alguien pasa por allí. Lo he visto. Hace unos años, en San Francisco, y permítanme decirles que admiro al general MacArthur, un hombre maravilloso, para mí es un gran hombre, lo admiro como un verdadero gran estadounidense y un líder de hombres, sin duda. Llegó a este país después de haber pasado años en el extranjero. Un amigo mío en San Francisco, un abogado muy capaz, se comportó como un niño de unos 3 años. Nunca se ha visto tanta devoción, tanta hipnosis completa cuando el general pasó en su coche. La multitud lo aclamaba por lo que había hecho por nuestro país en la última guerra y en la primera guerra, pero este hombre lo habría seguido directamente a la horca y habría puesto su cuello en el lugar del general.
Nunca se ha visto tanta adoración. Y me pregunté, me dije a mí mismo, ¿de qué se trata todo esto? Ha estado viniendo a mis reuniones durante años y no puede ver un estado que pase por allí. Reconocer el estado de grandeza. Reconocer un estado, pero identificar al individuo como el estado, podría mañana caer de ese estado y él mismo se preguntará qué le pasó a su héroe, sin saber que era un estado. ¿Dónde está Stalin? ¿Dónde está Hitler? ¿Dónde está Goering? ¿Dónde? Menciónelos a todos, Trujillo, con todas sus estatuas y ciudades y pueblos que llevan su nombre para perpetuarse por siempre. De repente el estado queda vacío y el pequeño ocupante es decapitado. Todos estos son estados. Así que no adores a ningún ser de este mundo. Adora solo a Dios, y Dios es realmente tu esposo. Ama al hombre cuyo nombre llevas, ama a la mujer que lleva tu nombre, pero al final son sombras de la relación entre Dios y el hombre. Son solo sombras. Tu verdadero esposo es Dios, y Él es más fiel que cualquier hombre en este mundo podría serte jamás. Y así, están casados durante 50 años y tienen muchos hijos. Pienso en uno mencionado antes. Así que después de 30 y tantos años, dejando atrás a sus muchos hijos, se casa con otra que tiene 4 hijos. No hay crítica, está perfectamente bien. Su padre sobrevivió a su madre por un par de años, y luego se casó con una viuda que había conocido a lo largo de los años. Está perfectamente bien, y así se casó con ella. Dios nunca se casará con nadie más que contigo. Pero a nadie en este mundo ama más de lo que te ama a ti, y tú eres, individualmente, su único amor. Ese es el misterio. Él nunca podría divorciarse de ti por otro. Y en su vida, porque Él es la vida misma, tú nunca podrías morir porque Él es la vida. Él está casado contigo, y está tan casado contigo que está decidido a demostrarte su amor engendrando a su hijo. Y cuando da a luz a su hijo, es tu hijo, tu muchacho. Y, curiosamente, en esa pequeña frase, una persona en Cristo Jesús, hay una frase que se usa en Mateo: tú eres su padre, porque Dios es un padre y el corazón de un padre. Aunque te escoge como su novia, cuando completa el proceso, tú eres él. Pero él no era una novia, era padre. Ese es el misterio. Él te transforma en sí mismo. Y antes de casarte contigo, era un padre, y por eso te transforma a ti, su novia. Eres su emanación y, al mismo tiempo, su esposa hasta que el sueño de la muerte termina. Cuando el sueño de la muerte termina, te transformas en él, y él era, antes de casarse contigo, un padre, y tú también eres un padre, y ahí está tu hijo. Ahora entremos en el silencio. Pregunta, inaudible. Respuesta. La pregunta es, hablo con mucha frecuencia de la plenitud de los tiempos. Esto está tomado del libro de Gálatas, capítulo 4, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para rescatar a los que habían nacido bajo la ley, versículo 4. Todo tiene su hora señalada, todos los embarazos en el mundo. ¿En qué momento del tiempo después de clavar la cruz dentro de ti, te impregnó consigo mismo para engendrarte a su propia semejanza? No sé en qué momento del tiempo. Pero en esa plenitud del tiempo nadie puede detenerla. ¿Qué es esa plenitud del tiempo? Nadie podría ser animado en este mundo, nadie en este mundo podría vivir y respirar si no fuera por Dios clavado en él. El capítulo 2, el versículo 20 de Gálatas: he sido crucificado con Cristo, y no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay dos, uno dice, por la fe en el Hijo de Dios, y otro es, en su fe. Así que puedes elegir, ya sea por su fe o por mi fe al haberlo sentido. Pero estoy crucificado, porque he sido crucificado con Cristo. Así que el acto está terminado, mi crucifixión ha terminado, la tuya ha terminado, la de todos ha terminado o no podríamos estar aquí. Pero en un momento después de la unión para mí una cruz es una boda espiritual, así que está hecha.
En ese momento la boda tiene lugar. Pero, cuando, después de la unión, fuiste impregnada de él. Él te anima, yo estoy viva, pero ¿cuándo sería impregnada? Tengo la seguridad de que cuando haya llegado la plenitud del tiempo, su hijo se presentará y me llamará, Padre. Tiene que ser así, porque el hijo solo tiene un tiempo determinado entre la impregnación y la exteriorización. Entonces, ¿cuándo vendrá? Bueno, de nuevo, Habacuc, parece largo, espera, porque es seguro y no llegará tarde. Porque toda visión tiene su propia hora señalada, madurará, florecerá. Si parece largo, espera, Habacuc 2:3. Así que no puedo decírselo a nadie. Fue esa la noche en que el amor infinito me abrazó. Fue ese momento en el tiempo cuando estuve en su presencia y él me abrazó y me convertí en una con su cuerpo, cuando me embarazó. Debo confesar que fue un deleite infinito, fue un éxtasis puro cuando él me abrazó y me convertí en una con su cuerpo. Fue ese el momento de la fecundación. No lo sé que él sabe hoy que llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo. Así que no puede embarazarme con nadie más que eso, y trae a David para que grite, Padre. Ahora bien, fue ese momento en el tiempo. Eso no se remonta mucho tiempo atrás, ya sabes. Me remonto a la edad en que tenía unos 20, 21 años. Y esto sucedió en 1959, así que no pasó mucho tiempo, si ese fue el momento. Pero no puedo hablar con autoridad. Sé lo que sucedió, pero no puedo afirmar con certeza que ese fue el momento de la fecundación. Antes de eso yo vivía como todos en el mundo, y soy un ser animado como todos somos seres animados. Pero fue ese el momento en que estuve en su presencia y respondí correctamente que el amor era lo más grande del mundo. Porque él solo puede engendrar amor, y ama a David. Pero la misma palabra David significa, mi amado. Y así fue que, cuando él me dijo, ¿qué es lo más grande del mundo? Y yo respondí, fe, esperanza y amor, estos tres, pero el más grande de ellos es el amor. Entonces me abrazó, y nos volvimos uno, pero realmente uno, no dos. Y yo era el cuerpo del ser que hizo la pregunta, y estuve en presencia del amor infinito que es Dios. Entonces, fue ese el momento de la fecundación. No lo sé si fue así, no pasa mucho tiempo entre la fecundación y la realización. Buenas noches.